porque la oposición y también los socios del Gobierno quieren que el ministro del Interior explique la tragedia que costó la vida de al menos 23 migrantes en la valla de Melilla en junio. Ya se pidió una investigación en el Congreso, pero el Partido Socialista, Partido Popular y Vox la rechazaron. Ahora puede salir adelante después del debate que está generando el documental de la BBC que cuestiona la versión oficial. La BBC ha reencendido la luz sobre Melilla, sobre su barrio chino, sobre lo que pasó en la valla en junio. El documental de la BBC. Uno que con imágenes muy parecidas a estas contradice la versión oficial sobre la avalancha de migrantes en Melilla del 24 de junio. Afirma que hubo muertos y heridos también en territorio español, que varios cadáveres fueron arrastrados hasta Marruecos desde lo que el gobierno denomina zona de nadie. Bildu y el PP coinciden. En primer lugar, el señor Marlaska ha quedado en evidencia. Ocultó muchísimas cosas y, por lo tanto, exigimos transparencia. Se defendió contra el PP, que fue quien preguntó. Apoyar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a la Guardia Civil, como ha hecho hoy usted, haciendo referencia a un programa de televisión. Veo que, como ya el Partido Popular no tiene dónde rascar. El Ministerio luego calificó como decepcionante una acusación de la BBC sin pruebas. Dice que nadie duda de que las muertes fueron en el lado marroquí. Marlaska ya estaba en Mauritania hablando de inmigración. No solo desarticulamos redes de migración irregular, sino que es lo principal, salvamos vidas. Mauritania frena en tierra el 40% de los cayucos, pero el Congreso hablaba de Melilla. No hace ni mes y medio el PP y Vox ayudaron al PSOE a frenar 3 comisiones de investigación. Nosotros no ayudamos al PSOE, es decir, no apoyamos el enfoque que estaba haciendo Bildu. Pues otra oportunidad. Está tardando el Ministerio del Interior en aclarar todos los hechos, en hacer públicas las imágenes. Si las imágenes no son remitidas, nosotros nos reservamos todo tipo de acciones para conseguir que esas imágenes puedan verse. Y pedimos también al Partido Socialista que apoye la comisión de investigación que de nuevo vamos a presentar. Y el PP ahora sí lo apoyará. Si es necesario llegar hasta ese punto, por supuesto. Y por elevación. Sánchez debe explicar si tenía conocimiento o participó en la orden de que se produjera este hecho. ¿Esto se consensuó con sus socios de gobierno de Podemos? Sí, Jaume Asens hasta comparó a Marlaska con Jorge Fernández Díaz y luego escribió que Interior incumplió la ley. Lo dijo hasta la ONU. Unos hechos de tanta gravedad tienen que ser investigados. El Congreso organiza un viaje de inspección a la valla de Melilla. Irán este lunes y el Parlamento Europeo ofrece fechas a Marlaska para que se explique allí. El ministro no está obligado a acudir. En estos momentos, Carlos, ¿en qué punto se encuentra la investigación? No, es que efectivamente lo que pasó ayer en el Congreso es una novedad, porque hasta ahora el PP había apoyado al Gobierno, porque no nos olvidemos, esto de las vallas de Ceuta y Melilla le ha pasado a todos los gobiernos. Y de hecho hubo una grandísima polémica por 15 muertos con el Gobierno del PP, que el Gobierno del PP se negó sistemáticamente a dar a la prensa y a la información las imágenes de las cámaras, porque aquí una gran ventaja de todo esto para saber realmente qué pasó es que son lugares llenos de cámaras, porque precisamente es una frontera que puede ser que intentan saltar y por tanto, en fin, los policías están con cámaras. Están las imágenes para aclarar absolutamente todo. La mejor manera, si el gobierno no tiene absolutamente nada que ocultar y el gobierno cree que todo se ha hecho de forma impecable, la mejor manera es dar las imágenes de las cámaras. Le costó muchísimo al PP, tuvo que pedirle un juez y al final se conoció por cuestiones judiciales las cámaras de aquella vez, que hubo 15 muertos, y parece que le está costando también al gobierno ahora ofrecer las imágenes. Esas imágenes, ¿por qué no las hemos visto? ¿Por qué no las hemos visto? Pues no las hemos visto porque y parece que están que la BBC sí tiene acceso a ellas. Bueno, lo de la BBC, el documental de la BBC está muy bien, pero el documental de la BBC, cuando llega el momento cumbre, dice: tenemos unas imágenes que demuestran esto, no se las vamos a mostrar por su crudeza. Yo creo que si estamos hablando de algo de la crudeza, aparte que hemos visto ya imágenes en este asunto en concreto de una crudeza brutal, hemos visto muchísimos muertos. Yo creo que queremos ver todas las imágenes, que las vean expertos, que la vea gente que sabe. Sí, estoy completamente de acuerdo. Es verdad que la BBC no es un canalito de YouTube, que se me entienda bien. La BBC es un medio muy serio que no da pábulo a rumores y no da pábulo a fake news. Y la denuncia es importante, pero es verdad que en las imágenes de la BBC no se ve claramente la denuncia que hacen, no es una prueba explícita de la denuncia que hacen. En todo caso, yo estoy de acuerdo con Carlos. A mí me parece que el asunto es lo suficientemente grave como para que se den explicaciones adicionales a las que ya dio el ministro en sede parlamentaria y que se pongan a disposición de todo el mundo las imágenes que haya y que se vea. Es verdad, incluso a lo mejor se podía hacer en un ámbito privado.
privado, en el sentido de que yo entiendo que a veces exponer las imágenes puede incluso comprometer la seguridad de los cuerpos de seguridad que están trabajando en la valla, pero a mí me parece que es un asunto suficientemente grave. Malicio que no va a ocurrir, entre otras cosas, porque ahora mismo hay una enorme necesidad de proteger las relaciones hispano-marroquíes, ¿no? Que son claves, que se han convertido en una de las referencias de la política española, y que cualquier cosa que las enturbie, pues yo creo que no tendría mucho, en fin, no estaría bien visto. Pero es verdad que la denuncia es lo suficientemente grave como para que estamos hablando de un tema de respeto de los derechos humanos en la primera frontera de Europa, porque no olvidemos que esto es una frontera europea, ¿no? Y por tanto, a mí explicaciones adicionales no me parece que vengan mal, desde luego. Bueno, y la cuestión es que las imágenes ni en público ni en privado, porque lo del 24 de junio fue una tragedia, que ha habido muchas más, pero esta en concreto, que es la que nos ocupa, fue una tragedia en la que no hubo transparencia desde el primer momento. Yo diría que faltó mucha sensibilidad política. Hay que recordar que el gobierno tardó en reaccionar. De hecho, las primeras imágenes las vimos por Twitter y tardaron muchas horas en empezar a reaccionar. A mí me cuesta entender que después de que la ONU se haya pronunciado además con mucha seriedad pidiendo tanto a Rabat como a Madrid una investigación después de este documental de la BBC, que lo que ha hecho es agitar el asunto, pero que yo creo que el problema radica en el principio. Faltó transparencia, hay muchas cámaras, como dice Carlos, pero la realidad es que las imágenes no las hemos visto. Fue una tragedia salvaje y yo creo que ayer vimos al ministro del Interior, evidentemente muy incómodo, con todas las preguntas a raíz del documental, pero creo que esto no va a caer en saco roto. No sé si las vamos a ver o no, pero tengo la sensación, y además aliados importantes del Gobierno, que están dispuestos a seguir presionando mucho en el Congreso. Sí, yo creo que, a ver, todo lo que ha ocurrido en relación, ¿no?, a estos hechos de junio, que fueron una gran tragedia, se explica en parte por el momento de las relaciones entre España y Marruecos. Es decir, yo creo que la reacción del Gobierno fue enseguida justificar no solo la actuación de las propias fuerzas de seguridad españolas, sino de la que habían llevado a cabo, ¿no?, las fuerzas de seguridad marroquíes, precisamente por ese momento de intentar reconstruir relaciones bilaterales. Yo creo que efectivamente el argumento de la seguridad siempre estará presente. Ha habido muchas tragedias, recordemos también la del Tarajal, y cuando se debatió en el Constitucional la Ley de Seguridad Ciudadana, que tiene dos disposiciones adicionales finales sobre la cuestión de las vallas, hubo, en fin, una intensa deliberación. Había una sentencia alternativa a la que se aprobó, que deja margen para las expulsiones en caliente, que en todo caso dejaba muy claro que ante un fenómeno de asalto masivo y violento a las vallas, pues había que devolver a las personas que consiguieran traspasar la línea fronteriza o las vallas. Por tanto, yo lo que, en fin, siempre he creído en relación con estos problemas de la inmigración y las tragedias que por desgracia siguen ocurriendo, es que hay mucha hipocresía en el debate luego político. Es decir, según sea el papel de cada partido, esté en el gobierno o en la oposición, su sensibilidad varía. Y por eso ahora nos llama la atención que el Partido Popular, después de tener la misma actitud o peor que el gobierno actual en cuanto a no transparencia, pues sea, digamos, un partido fiscalizador. Llama la atención. Bueno, hemos superado a las 9 de la mañana, a las 8 en Canarias. Hasta ahora acaban de publicarse los datos del paro.